Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Hace un instante nosotros desarrollábamos ya los factores de atribución subjetiva y los factores de atribución objetivos, factores de atribución subjetivos y objetivos. Hemos podido ver el tema de la culpa, hemos podido ver el tema del dolo, esto que lo hemos desarrollado en las primeras clases, y hemos analizado también el tema de los factores de atribución objetivos basados en el riesgo o en el beneficio que pueda generarse a una determinada persona. Recordemos entonces nuevamente nuestro sistema, digámoslo así, o recordemos los elementos de la responsabilidad en este cuadro que me pareció muy didáctico. Y esto es lo que hemos avanzado en general, ¿no? Esto es todo lo que hemos avanzado, estos son los elementos necesarios para que una persona sea responsable. Se requiere de un daño causado, que es un menoscabo patrimonial o extrapatrimonial. El daño puede ser contractual, siempre y cuando surja de un acuerdo de voluntades que sea incumplido, o puede ser extracontractual, cuando surge de la ruptura del principio genérico, ¿no? Ese principio general del neminem laedere, es decir, no hacer daño al otro. El daño además puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Este daño debe ser antijurídico. Tiene que ser un daño antijurídico y se realiza un análisis de la existencia de causas de justificación cuando se analiza la antijuridicidad. Se tiene que ver si se trata de un daño que es justo o no es justo. Muchas veces el ordenamiento jurídico permite daños justos, ¿no? En la responsabilidad concretamente encontramos la legítima defensa y el estado de necesidad como ciertas eventualidades que pueden terminar siendo justas, ¿no? Ciertos hechos que podrían llegar a ser subsumibles bajo estas figuras, por tanto, terminarían siendo justos. Hemos desarrollado ya el tema del nexo causal también, ¿no? Ya hemos llevado el tema del nexo causal, hemos visto que tiene que haber una relación causal entre el daño y la acción del agente del daño. Y hemos visto que la teoría preponderante en el nexo causal, bueno, en el análisis del nexo causal, es la teoría de la causa adecuada. Hemos visto otras teorías, ¿recuerdan? Y es con base en estas teorías ustedes han hecho un trabajito. Hemos visto que hay una teoría de la causa próxima, una teoría de la conditio sine qua non, una teoría de la causa preponderante, pero que no satisfacen las necesidades para establecer cuál es la causa efectiva de un determinado hecho. Hemos visto también en el nexo de causalidad las causas de ruptura del nexo de causalidad, la fractura del nexo causal, ¿no? Y hemos visto que muchas veces son eventos ajenos los que irrumpen esa relación de causa y efecto entre las cosas. Y pueden ser entre los sucesos, ¿no? Y estos pueden ser el caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa de un tercero y la culpa de la propia víctima, la imprudencia de la víctima. Finalmente, estimados estudiantes, hemos desarrollado los factores de atribución. Los factores de atribución que nosotros hemos estudiado hace un instante, los factores subjetivos y los factores objetivos, ¿no? Dentro de los factores objetivos encontramos el peligro, el beneficio, eso es lo que justifica que alguien sea responsable. Y en el factor subjetivo nosotros encontramos a la culpa. Se requiere que el agente del daño, que la conducta del agente del daño sea reprochable, ¿verdad? Y esto, como se habrán dado cuenta, es más complejo de lo que parece. Ya no es simplemente decir, esta persona tiene que ser responsable, ¿no? Hay un análisis técnico, jurídico que nosotros realizamos para establecer si alguien va a ser o no responsable. Este análisis técnico, jurídico y además lógico que vamos a desarrollar cuando nosotros veamos casos concretos y que cuando ustedes ejerzan la profesión también, estos terminan siendo, pues, estimados estudiantes, eh, conceptos lógicos que terminan limitando nuestra arbitrariedad. Es decir, que determinar la responsabilidad de alguien no responde a nuestro capricho. Al menos tenemos que valernos de todos estos conceptos, ¿no? Si no hay estos cuatro elementos, al menos en responsabilidad civil,
no hay responsabilidad. La persona no puede ser responsable. Veamos ahora los factores de atribución, algunos otros factores de atribución. Dentro de los factores que vamos a analizar ahora, vamos a ver a la equidad y el abuso del derecho, para ir concluyendo con el tema de los factores de atribución. Cuando la atribución de la consecuencia del hecho dañoso no está referida a la culpa, o sea, no es imputable moralmente al sujeto autor del hecho, el factor de responsabilidad es objetivo, por prescindir de la persona, ¿no? Entonces, el factor de responsabilidad es objetivo cuando no se toma en cuenta ese reproche moral al autor. La aplicación de factores objetivos, al contrario de lo que ocurre con la culpa, tiene que estar expresamente prevista por ley. La ley es la que tiene que establecernos cuando una persona termina siendo responsable, y esto sea en mérito al riesgo, sea en mérito al beneficio que alguien pueda llegar a tener, ¿no? Algunos han manifestado que también habría el abuso del derecho como un factor de atribución, ¿no? Que existiría el abuso del derecho, eso vamos a ver en un instante más. En la hipótesis en que el daño concurre con algunos factores objetivos de atribución, de responsabilidad, existe la misma obligación de reparar el daño que en los casos en que el perjuicio es imputable por aplicación del factor subjetivo de culpa. ¿A qué nos referimos con esto, estimados estudiantes? La responsabilidad, bueno, la reparación del daño termina siendo la misma tanto en un caso en el cual se aplique la responsabilidad civil subjetiva, como en un caso en el cual se aplique la responsabilidad civil objetiva. No existe diferencia, ¿no? No es que la ley diga, a ver, cuando hay responsabilidad por riesgo, el agente del daño tendrá que reparar un poco menos. No, ¿no? Sí vamos a ver que en caso que no exista dolo, podría haber una pequeña posibilidad de que el juez reduzca la reparación, pero eso en el siguiente tema. Dentro de los factores de atribución encontramos a la equidad. La doctrina argentina, con base en su ordenamiento jurídico, ha considerado como un factor de atribución objetivo a la equidad, cuando no existe culpa, al menos. Es decir, si se ha generado un determinado daño a alguien y no existe culpa, entonces la persona de todos modos sería responsable. ¿Por qué? Por criterios de justicia aplicados al caso concreto. Nuestro Código Civil hace también alusión a la equidad, pero no directamente, ¿no? Así como un factor de atribución objetiva. Nuestro código hace alusión a la equidad para fijarse la cuantía del resarcimiento, cuando establece en su artículo 994, parágrafo 3, lo siguiente. El juez puede disminuir equitativamente la cuantía del resarcimiento al fijarlo, considerando la situación patrimonial del responsable que no haya obrado con dolo. Es decir, que aquella persona que ha obrado imprudentemente, negligentemente, pero no lo ha hecho con intención, es decir, que no ha generado el daño con intención, puede verse beneficiada por este artículo, ¿no? Y el juez podrá disminuir la cuantía del daño resarcible, porque al final ha existido imprudencia. En estos casos, los jueces resuelven entonces con un sentido de justicia particular adecuado al caso. Se busca que la víctima no se enriquezca a costa del agente del daño. Eso es muy importante, ¿ya? Otro de los factores de atribución objetivos es el abuso del derecho. Algunos han considerado como un factor de atribución objetivo el abuso del derecho, y esto en Roma ya se podía evidenciar en Roma, ¿no? En Roma no era legítimo ejercer abusivamente un derecho, por lo menos con el solo fin de dañar a otro. Y es que, estimados estudiantes, muchas veces las personas generan daños abusando del derecho que tienen, ¿no? En el antiguo derecho francés, los parlamentos reprimían todo abuso malicioso.
A principios del siglo XX, algunos autores ya se han puesto a estudiar la jurisprudencia sobre el abuso del derecho, y esto ha cobrado trascendencia pese a sus detractores. Entre estos autores que han desarrollado, han estudiado esta doctrina sobre el abuso del derecho, están Josserand y Saleiros. La cuestión consiste entonces en saber cuál es el criterio que permitiría afirmar que un derecho ha sido ejercido con abuso y por consiguiente ha constituido en ilícito su acto, debiendo repararse el perjuicio ocasionado. Está bien, podría ser, ¿no, estimados estudiantes, que una persona abuse de su derecho y el abuso de su derecho la haga responsable por un determinado suceso. O sea, la haga responsable. El problema es establecer en qué momentos una persona está abusando de su derecho. Por eso es que hay diferentes criterios, ¿no? Una autorizada doctrina argentina ha clasificado los criterios para caracterizar el ejercicio abusivo de los derechos de la siguiente forma. Algunos han dicho que para determinar que una persona está abusando de su derecho, se debe analizar al sujeto. Entre ellos estarán Josserand en un primer momento, Markovich y Charmont. Ellos nos dicen, el abuso del derecho se identifica con la intención de perjudicar. Es decir, que hay abuso del derecho cuando la persona tiene esa intención de ejercer su derecho para perjudicar a otro. Otros nos dicen, igual como un criterio subjetivo, otros como Collin, Capitán, inicialmente, Demox, Sudán, Lalou y Massot, los hermanos Massot y Salvat, nos van a decir que el abuso del derecho consiste en el ejercicio del derecho con culpa del titular. Es decir, que habría abuso del derecho cuando el titular ejerce su derecho de manera imprudente o negligente. A ver, si pudiéramos nosotros imaginar un caso de estos, sería, por ejemplo, el de un profesional, ¿no? El profesional tiene total derecho al trabajo, es decir, a ejercer su profesión. Pero si lo hace con culpa, es decir, si lo hace imprudentemente o negligentemente, él estaría abusando de su derecho. Es decir, si ejerce por ejercer, ¿no? Entonces ahí sí habría un abuso del derecho, desde esta perspectiva. Entonces algunos decían que el abuso del derecho se suscita cuando uno tiene la intención de perjudicar. Otros nos dicen cuando alguien ejerce su derecho con culpa. Finalmente, otros como Bonnecas, Ripert, Lafalle y Aguiar nos dicen que el abuso del derecho consiste en el ejercicio del derecho, pero sin interés o utilidad, es decir, ejercer el derecho simplemente por ejercerlo y sin la finalidad, sin interés o utilidad, es decir, sin tener un interés en generar un determinado beneficio para sí mismo respecto a ese derecho, ¿no? Entonces, esos son criterios subjetivos. Pero hay otros que nos dicen, no, el abuso del derecho no puede depender de esa, bueno, no nos dicen textualmente aquello, pero es una teoría contraria, ¿no? Que no se basa ya en el sujeto. O son perspectivas contrarias que nos dicen, no, para determinar que alguien abusa de su derecho, tiene que estudiar ya no la intención del sujeto, ya no la conducta del sujeto específicamente, no, ya no un análisis interno del sujeto, ¿no? Sino que se va a analizar la conducta del sujeto, ¿no? Lo que se puede ver. Entonces, los criterios objetivos, en primer lugar, nos dicen que el abuso del derecho consiste en el ejercicio contrario al fin económico y social del derecho. Así nos dicen, por ejemplo, Salenles, Díaz y Salas. Estos autores nos dirán que cada derecho tiene un fin para el cual ha sido creado, ¿no? Para el cual ha sido reconocido, según se trate de las tendencias. Los derechos entonces tienen una finalidad, ¿no? La libertad tendrá cierta finalidad, el derecho de propiedad tendrá cierta finalidad, y cuando los ejercemos de manera contraria a esa finalidad, estaríamos ante un abuso del derecho. Por ejemplo, ¿no? La propiedad. La propiedad tiene la finalidad de que exista, o sea, de ejercerse, pero con un beneficio para la sociedad, es decir, sin perjuicio del resto.
En el momento que nosotros excediéramos ese fin económico que se le da a la sociedad, digo, a la propiedad, entonces existiría un abuso del derecho. Otros nos dicen que el abuso consiste en el ejercicio contrario al fin de su institución, así estará Porcherot y Josserand, entre estos autores que nos manifiestan ello, ¿no? Es decir, cada derecho tiene ciertas reglas sobre las que se basa, ¿no? El derecho de propiedad, por ejemplo, implica uso, implica goce, disposición, o el derecho de un crédito implica la facultad de exigir y la facultad de agredir el patrimonio del deudor. Entonces, si alguien opera de manera contraria a esa institución, es decir, a ese conjunto de normas, estaría abusando de su derecho. Finalmente, tenemos dentro de los criterios objetivos a la perspectiva de Sabatier, Goldschmidt y Borda, que nos dice el abuso del derecho, que nos dicen que el abuso del derecho se define por un ejercicio contrario a la moral y las buenas costumbres. Entonces, el abuso del derecho se determinaría por los valores que se establecen en una sociedad. ¿Por qué es lo que considere una sociedad como bueno o malo, ¿no? Entonces, si la sociedad considera que alguien está abusando de su derecho de manera contraria a la moral o a las costumbres, entonces existiría esta figura, ¿no? Finalmente se plantea un criterio que conjuga ambos, ¿no? Es decir, hay que analizar tanto al sujeto como su conducta y si efectivamente esta conducta rompe con parámetros objetivos. Y dentro de esta perspectiva es planteada por Capitán. Nuestro Código Civil boliviano, estimados estudiantes, en el artículo 107, nos habla del abuso del derecho. Nos dice textualmente lo siguiente, cito textual, el propietario no puede realizar actos con el único propósito de perjudicar o de ocasionar molestias a otros. Y, en general, no le está permitido ejercer su derecho en forma contraria al fin económico o social en vista al cual se le ha conferido el derecho. Carlos Morales Guillén, un gran tratadista boliviano, nos dice que esto no sería un factor de atribución. Nos dice que esto es más una limitación del derecho de propiedad que justamente el abuso del derecho como factor de atribución. Porque acá no nos está diciendo aquel que abuse de su derecho tendrá que reparar los daños. Simplemente este artículo 107 nos está diciendo que el propietario no debería generar molestias a otros, no está permitido ejercer su derecho de manera contraria al fin económico. Entonces, no nos está diciendo directamente que este es el justificativo para que sea responsable, ¿no? Sí nos está dando, por ejemplo, un parámetro para que una omisión, por ejemplo, pudiera llegar a ser considerada idónea para ser parte de la responsabilidad, porque aquí se está estableciendo que el propietario tiene que obrar de determinada manera. Si no obra de esa manera, entonces estamos ante una conducta que sí puede ser considerada, o una omisión incluso, que sí puede ser considerada antijurídica. Por ejemplo, eh, cuando el propietario planta árboles cerca del fundo vecino, ¿no? Y las raíces entran al fundo vecino dañando, qué sé yo, sus construcciones, etcétera. Entonces, en este caso, bueno, esa es una actividad. O cuando el propietario no realiza los gastos necesarios para la conservación de su muro, ¿no? Y genera un daño. Entonces, no es un factor de atribución directamente el 107, pero sí nos ayudaría a establecer cuándo una persona puede llegar a ser responsable por comisión o por omisión, ¿no? Es decir, por una conducta activa o pasiva. Hasta acá entonces hemos podido desarrollar los factores de atribución y hemos visto que los más importantes son los factores subjetivos de la culpa y el dolo y objetivos del riesgo y del beneficio, que vamos a analizarlos detalladamente cuando veamos algunas formas especiales de la responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Si es que tienen alguna consulta, les pido que puedan desarrollarla en esta clase. O si es que tienen alguna duda, alguna sugerencia, también puedan acudir a nuestro foro de la plataforma virtual. Muchas gracias. Hasta acá esta segunda grabación.